Saludos y bienvenidos a France 24 y Radio France Internacional. Nuestro invitado de hoy es el expresidente de Francia, François Hollande, y en esta entrevista me acompaña Christophe Boiffbouillet, de RFI. Saludos, señor presidente. Buenos días. Hace exactamente 10 años, François Hollande, usted tomó la decisión de involucrar militarmente a Francia en Malí para frenar el avance de los grupos yihadistas. Hace unos meses, los soldados franceses se retiraron a petición de las autoridades de Malí, en un país donde los yihadistas han ganado terreno. Usted suele decir que no se arrepiente de la decisión que tomó en enero de 2013, pero francamente, 10 años después, ¿no fue un fracaso? No. Primero, la decisión que tomé en nombre de Francia en enero de 2013 no la tomé porque Francia tuviera intereses en Mali. La tomé porque el presidente interino de Mali en aquel momento y todos los jefes de Estado africanos nos pidieron, incluso nos imploraron, que actuáramos para hacer retroceder una ofensiva yihadista que sin duda iba a llegar a Bamako. Entonces, si Francia, y en ese momento yo todavía era presidente, permaneció en Mali, fue siempre por petición de las autoridades y también de toda la comunidad internacional. Les recuerdo que la ONU también decidió estar presente con una misión de mantenimiento de la paz en Mali. Si quisimos luchar contra el yihadismo no fue simplemente porque era una amenaza para nosotros, sino porque afectaba a la población civil maliense y más allá de Mali, al Sahel, a Burkina, a Níger y a otros lugares. Por lo tanto, para nosotros era un deber ser solidarios. Sí, pero los yihadistas ganaron terreno. Desde que nos retiramos, yo ya no era presidente en ese momento. Desde que las fuerzas francesas y otros contingentes se retiraron, los yihadistas aprovecharon esa oportunidad para actuar. Les ocasionamos pérdidas muy importantes, en particular a nivel de sus líderes. Pero en cuanto las fuerzas francesas se retiraron, los yihadistas que habían mantenido sus posiciones las ampliaron aún más y se desplegaron en otras zonas. Por eso Francia solo puede estar presente si se le pide que lo esté. Eso es lo que siempre he pensado. No se atenta contra la soberanía de un país cuando ese país pide la presencia de Francia. También les recuerdo lo que dije cuando fui a Bamako. Cuando Tombuctú había sido liberada y el norte de Mali había recuperado una relativa tranquilidad. Dije que era un deber ser solidarios porque no había olvidado lo que los africanos hicieron durante las 2 guerras mundiales para ayudar a Francia. Una película reciente recuerda esa movilización. Por lo tanto, las fuerzas francesas acudieron a Mali también para saldar nuestra deuda con Mali, así como con los países africanos. Y hubo pérdidas. Claro que también hubo poblaciones que siguieron siendo martirizadas, pero también hubo pérdidas del lado francés. Hubo 59 soldados. 59 soldados que sacrificaron sus vidas porque yo decidí intervenir en Mali. Esos soldados no murieron en vano, murieron porque estaban en una misión para luchar contra grupos que oprimían a la población. No fueron buscando ningún interés económico, ni por intereses mineros, ni para explotar los recursos de Mali, Burkina Faso o Níger. No hubo nada a cambio, ni ventajas comerciales, ni peticiones de concesiones de infraestructura, nada. No hubo compensaciones porque no había necesidad de compensaciones, porque estábamos unidos, éramos solidarios y éramos amigos. François Hollande, en sus memorias publicadas en 2018, usted dice que el Estado Mayor le advirtió que una tropa yihadista podría llegar a la capital, a Bamako, a 3 o 4 días, tal vez menos. Hay quienes creen que no hubo tal amenaza, que usted la sobredimensionó para venderle, entre comillas, la operación Serval a la opinión pública. Así que, una pregunta sencilla, ¿tenía pruebas irrefutables, ya sea por inteligencia humana o técnica, de que efectivamente los yihadistas iban a atacar a Bamako? Sí, teníamos cierta información. ¿Clara? Precisa.
que indicaba que un grupo de vehículos conducidos por yihadistas se dirigían a Bamako. Puede que se hubiera detenido por el camino, no lo sabemos, pero iban hacia Bamako. No solo lo decía Francia basándose en su propia información, todavía lo recuerdo. Ya que usted me lo trae a la memoria, el presidente interino de Mali me decía por teléfono que fuéramos porque mañana o pasado mañana sería demasiado tarde. Tenía el teléfono al presidente de la Unión Africana que me decía que ellos también tenían toda la información de que los yihadistas se habían equipado con vehículos que a menudo fueron tomados del conflicto chadiano y sobre todo del conflicto libio, y que estaban llegando y que tenían el equipo necesario para controlar la ciudad. Más tarde me pregunté si era posible que unos cientos de yihadistas controlaran una ciudad como Bamako. Y cuando tuve que enfrentarme a lo que estaba ocurriendo en Irak, vi que Mosul había caído bajo la presión de unas decenas, cientos, miles quizás de yihadistas contra un ejército organizado como era el ejército iraquí en aquel momento, y me dije que sí era posible que esos yihadistas no solo llegaran a Bamako, sino que controlaran la capital de Mali. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabemos, pero hubieran querido hacerlo y lo habrían hecho. Por eso no exageré nada y fueron los propios malienses quienes en ese entonces, por medio de sus autoridades, me pidieron que actuara, porque estaban bajo amenaza. Justo después de la reconquista del norte de la Operación Serval, usted fue a Timbuktu a principios de febrero, luego a Bamako, y dijo esta frase que aún es famosa: he vivido sin duda el día más importante de mi vida política. ¿No se dejó llevar por la victoria militar? Y 10 años después, dada la situación en Mali y el Sahel en general, ¿no se arrepiente de haber dicho esas palabras? No, porque eran palabras que sentía. No porque supiéramos que habíamos obtenido una victoria militar, sino porque las mujeres se cubrían con la bandera francesa. Enormes multitudes en Timbuktu y Bamako simplemente nos pedían que nos quedáramos para expresarnos su gratitud. Estamos viendo estas imágenes que aún tengo en mi mente y que están mostrando. Había un reconocimiento hacia lo que Francia estaba haciendo. Después vi con pesar el deterioro de ese vínculo que estaba fundado sobre la amistad, el reconocimiento de las poblaciones presentes en Mali y también en Francia. Muchos malienses están en nuestra economía, en nuestro país, viven su vida pacíficamente aquí. Así que me entristece ver que la situación se deterioró. ¿Por qué se deterioró? Seguramente porque, como lo dije antes, el yihadismo seguía atacando y los malienses se preguntaban si eso acabaría algún día, y porque a pesar de la intervención de Francia o de la misión de la ONU, de las fuerzas africanas que la apoyan, sigue habiendo exacciones, sigue habiendo sufrimiento, sigue habiendo actos de barbarie. Probablemente también porque una operación militar que dura 10 años da la impresión de que en algún momento es demasiado tiempo. Buscamos algo más que ayudar, la impresión de que se está ocupando el territorio en cierta forma. Algo que siempre hemos negado, y además estaba la propaganda que se apoderó de las redes sociales y que transmitía la idea de que Francia venía a dominar un país, que buscaba humillarlo, controlarlo, dominarlo, lo que no era absolutamente el caso. Solo miren la influencia que tiene el grupo Wagner o las redes financiadas por los rusos que consiguieron convencer a una parte de la población de que ellos los protegerían mejor que nosotros. Creo que los neocolonialistas son ellos. Precisamente, los militares franceses se retiraron de Malí y llegaron los rusos. ¿Podrían los rusos triunfar donde los franceses fracasaron en territorio militar? ¿O su miedo de hace 10 años de que los yihadistas volvieran a tomar Bamako vuelve a ser una posibilidad? En primer lugar, cuando fuimos a Mali, fuimos con nuestra propia bandera a petición de las autoridades malienses.
y con el apoyo de todos los países de la región, y también con la legitimidad que nos dio la ONU, incluso la legitimidad que nos dio la ONU. Hoy el que va a Mali no es un país. Rusia no declaró estar presente con sus propios ejércitos o sus propias tropas. Es un grupo privado cuyo vínculo con el Kremlin es bien conocido. Es un grupo privado que vive del dinero que recibe o de lo que saquea de un territorio. Es un grupo privado que no rinde cuentas ante ningún organismo internacional. Es un grupo privado que no sabemos cómo se financia ni quiénes son exactamente los soldados que lo componen. A menudo son exconvictos que están allí por intereses que se asemejan a los que llamamos o solíamos llamar mercenarismo. Pero, ¿y si tienen éxito? La otra pregunta es la que usted plantea. ¿Están teniendo éxito? ¿Hay menos atentados, menos ocupaciones, menos acciones del grupo yihadista? La respuesta es no. Es peor. Es peor porque el yihadismo sigue avanzando, golpea a las poblaciones civiles con masacres que han sido constatadas por un cierto número de observadores y atacan también en el sur de Mali, donde no estaban presentes hasta ahora. Por no hablar de lo que está ocurriendo en el centro de Mali, donde se están reanudando los combates que a menudo afectan, como ya dije, a la población civil, con enfrentamientos étnicos que se han reavivado. Por eso creo que este grupo no solo no tiene legalidad en su actuación, sino que no tiene ningún interés general en estar ahí, salvo intereses muy particulares, y no es un grupo eficaz en la lucha contra el terrorismo. Respeto la soberanía de los países, como lo he dicho, Francia solo fue a Mali porque se le pidió que fuera, se marchó porque ya no se quería su presencia. Si los malienses quieren tener relaciones con un grupo privado, eso es asunto suyo, con un Estado que no sea Francia, eso es asunto suyo. Pero llegado el momento, tendrán que responder por eso. Usted lanzó otra operación en África, la Operación Sanharis en la República Centroafricana en diciembre de 2013. 3 años después, Francia retiró sus tropas en contra de la voluntad del presidente Faustin-Archange Touadéra, que estaba amenazado por grupos rebeldes. Una pregunta muy sencilla. ¿Le sorprendió que llamara a los rusos de Wagner? ¿Estaban preparados para la llegada de los rusos a Bangui? Aquí se nos reprocha exactamente lo contrario. Nos preguntan por qué no nos quedamos más tiempo. Precisamente porque consideramos que al estar desplegados en Mali, al estar listos para intervenir en una zona más amplia en el Sahel, además de los compromisos que teníamos en Medio Oriente, aunque no sean las mismas tropas las que llevan a cabo estas operaciones, había un límite casi físico. No hablo de un límite político, por lo que quisimos que una misión de paz de la ONU, la MINUSCA, tomara el relevo y apoyara al presidente electo de la República Centroafricana para garantizar la reconciliación y la estabilidad en el país. Aquí también hubo un llamado a otros. ¿No los vio venir? Era mi pregunta. Lo vimos venir sin comprender que en realidad se trataba más que de un apoyo militar, de un saqueo de los recursos del país. Vemos que las minas de diamantes les interesan a varios grupos privados y también ahí hay flujos que se pierden. En este caso también les corresponde a las autoridades centroafricanas decidir. Depende de ellos saber qué quieren para su futuro. Me parece bastante lamentable que un grupo como Wagner se haya instalado así. ¿La presencia de Francia los habría disuadido? No estoy seguro. Y luego, Chad,
Tras la muerte en combate de Idriss Déby hace casi 2 años, Emmanuel Macron viajó a Yamena para apoyar la transición liderada por el hijo del fallecido Mahamat Déby. Pero 18 meses después, las manifestaciones contra su deseo de permanecer en el poder fueron reprimidas violentamente, dejando al menos 50 muertos el 20 de octubre. Francia solo reaccionó moderadamente y, sin embargo, París ha condenado con firmeza los golpes de Estado que han tenido lugar en Malí, Burkina Faso y Guinea-Conakry. ¿No hay demasiada indulgencia por parte de Francia hacia el régimen chadiano? También en este caso, como presidente de la República, tuve una relación muy estrecha con el presidente Déby, pues el presidente Déby había actuado activamente justo en el momento en que había que expulsar a los yihadistas del norte de Mali. Por eso sé cuánto le debemos al Chad y a los sacrificios de esos soldados. Además, Chad siempre ha aceptado participar en nuestras operaciones internacionales. Recuerdo lo que hicimos contra un grupo terrorista que operaba en el lago Chad y que, por desgracia, sigue operando. Luego, cuando el presidente Déby murió, yo ya no estaba en el poder. No fue un verdadero golpe de Estado lo que sucedió. Fue más bien una sucesión militar con la idea de que dicha transición duraría poco tiempo y que el hijo del presidente Déby no sería candidato a su propia sucesión. Y actualmente ocurrió todo lo contrario. No solo se incumplieron los compromisos adquiridos, sino que hubo una represión extremadamente severa y los opositores fueron encarcelados. Tengo la misma actitud cada vez que hay un golpe de Estado, cada vez que hay ataques a la libertad, opositores encarcelados. Condeno esas decisiones. ¿Y cree que su sucesor no fue lo bastante firme? Creo que es consciente de que tenemos una base en Chad, de que Chad sigue en esta cooperación contra el yihadismo. Pero eso no es razón, lo digo aquí, para que seamos tolerantes con los gravísimos ataques a las libertades, a los derechos humanos y a los opositores de este régimen. Gracias, señor presidente, por concedernos esta entrevista. Y gracias a ustedes por seguirnos en nuestros 2 canales, France 24 y RFI.